El oficial que escuchó su nombre desde el bosque, jamás voy a olvidar esa noche, porque por más que lo intente, todavía me despierto empapado en sudor, con ese susurro rasgándome la memoria. Oficial Morales, ven aquí. Esa voz no venía de ningún radio, ni de ninguna persona. Venía desde lo más profundo del bosque. Pero lo que me paralizó no fue que alguien me llamara, fue que la voz era la mía, exactamente igual, como si algo allá adentro me hubiera imitado a la perfección. Y no era humano. Era una patrulla de rutina, nada especial. Solo una ronda nocturna por la carretera estatal 34, que bordea la vieja reserva forestal de San Pedro. Yo tenía 5 años de servicio, y nada me había asustado hasta ese momento. Eran las 2:43 de la madrugada. Recuerdo el reloj digital del tablero porque se apagó y encendió 2 veces, justo antes de que la radio comenzara a hacer interferencias. Pensé que era un fallo eléctrico, pero la sensación que me invadió fue otra, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el bosque me estuviera mirando. Mi compañero esa noche, el oficial Luján, bajó del vehículo porque escuchó algo moverse entre los árboles. Lo vi encender la linterna y caminar hacia el sendero sin decir palabra. Algo en su rostro había cambiado, como si ya no estuviera pensando por sí mismo. Yo le grité, pero no respondió. Solo se internó más y más, hasta que la oscuridad lo devoró. Salí tras él, claro. No iba a dejar a mi compañero solo, pero mientras avanzaba, todo se volvió silencioso. Ni grillos, ni hojas moviéndose, ni el viento. Nada. Un vacío absoluto. Estaba hasta unos 20 metros del vehículo cuando lo escuché por primera vez. Esa voz, idéntica a la mía, murmuró desde el bosque: Morales. Me congelé. Fue como si me hubiera escuchado a mí mismo hablando con un eco que no había pronunciado. Apunté mi linterna hacia todas direcciones, pero no vi nada. Y entonces volvió a sonar, más cerca. Ven aquí. Lo peor no fue el tono, fue que la voz sonaba hueca, como si no viniera de una garganta, como si la naturaleza misma la estuviera repitiendo. Seguí avanzando, gritando por Luján. Cada paso que daba, más me hundía en un silencio antinatural. Cuando lo encontré, estaba parado, rígido, con los brazos colgando. Le toqué el hombro y giró hacia mí con los ojos completamente en blanco. No dijo nada, no reaccionó. Solo murmuró en voz baja: «También te llamó a ti, ¿verdad?». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Le pregunté qué había pasado, pero no respondía. Solo repetía esa frase. Lo tomé del brazo y traté de sacarlo de ahí. Pero algo no nos dejó. El camino de regreso ya no estaba. Juro que era el mismo sendero por el que habíamos entrado, pero ya no reconocía nada. Árboles demasiado juntos, raíces torcidas y un hedor insoportable como a carne podrida. La linterna comenzó a parpadear y Luján se arrodilló, cubriéndose los oídos. Decía que lo estaban llamando, que le estaban gritando desde todos lados, que la voz no paraba. Yo no escuchaba nada en ese momento, solo el latido de mi corazón, hasta que otra vez, como si algo se hubiera agazapado junto a mi oído, la voz volvió: «Morales, quédate». Giré instintivamente y vi una sombra desplazarse entre los árboles. No caminaba, se deslizaba, rápida, fluida, inhumana. No distinguí su forma, pero tenía algo como brazos o extremidades, demasiado largos, y una especie de brillo en donde deberían estar sus ojos. Me abalancé sobre Luján, lo levanté y lo obligué a correr. Él balbuceaba cosas sobre rostros que no eran rostros, sobre ecos que imitaban su voz, sobre algo que copiaba lo que éramos. Corrimos sin dirección, solo queríamos salir, y de pronto vimos una luz. Era nuestra patrulla, encendida como si nunca nos hubiéramos ido.
pero tardamos más de media hora en llegar, aunque estaba ahí frente a nosotros, como si jugara con nuestra percepción. Al subir al vehículo, ambos estábamos cubiertos de barro, con las botas rotas, las camisas rasgadas, como si hubiéramos estado huyendo por días. Pero el reloj del tablero marcaba las 3:01. 18 minutos desde que salimos. Nada más. Cuando pedí refuerzos por radio, la voz que respondió no era de la central. Era mi propia voz diciendo: «Oficial Morales ya no está disponible». La radio se cortó y Luján empezó a gritar como si se le arrancaran los pulmones. Esa noche no terminó ahí. Al volver a la estación, nos miraron raro. El jefe nos dijo que habíamos estado desaparecidos por casi 3 horas. La unidad había sido hallada vacía, con la puerta abierta, sin rastro nuestro. Pero lo peor fue que, al revisar las cámaras del tablero, había audio. Se escuchaban nuestras voces, pero no estábamos hablando. No en ese momento. Eran fragmentos de conversaciones pasadas, distorsionadas, y entre ellas otra voz que decía claramente: «Ahora ya somos iguales». Después de aquello, me dieron licencia psicológica. Luján renunció. Dijo que no volvería a acercarse a un bosque. Dijo que algo lo seguía, que lo veía en los reflejos, en los espejos, en los cristales. 3 semanas después lo encontraron muerto en su casa. Había roto todos los espejos, todas las ventanas. Tenía escritos por toda la pared, con su sangre: «No soy yo». Nadie en la comisaría quiso hablar del tema. Silencio absoluto. Era como si lo quisieran enterrar junto con él. Yo traté de seguir con mi vida, pero lo que viví esa noche me persigue hasta hoy, porque hay algo que no le conté a nadie. Cuando llegué a mi casa esa madrugada, había un mensaje en mi contestadora. Era mi voz, pero yo no lo había dejado. Decía: «Oficial Morales ha sido reemplazado. Él ya no está». Desde entonces, algo no está bien conmigo. A veces me escucho hablar y no reconozco el tono. A veces sueño con el bosque y despierto con tierra bajo las uñas, aunque no haya salido. Y lo más espeluznante ocurrió hace un mes. Estaba haciendo limpieza en el trastero y encontré mi uniforme de esa noche. Aún tenía manchas de barro, y al revisar los bolsillos, encontré algo que jamás debió estar ahí. Una pequeña grabadora. La encendí. Solo tenía una pista. Duraba 14 segundos. Sonaba mi voz diciendo, entrecortada, como si luchara por hablar: «No soy el que salió. No soy el que volvió». Luego, un grito. El mío, o lo que alguna vez fue mío. Ahora entiendo que aquello no intentaba asustarnos. Nos estaba estudiando, imitando, reemplazando. Y a veces pienso que lo logró, porque no sé si el que está contando esto ahora soy realmente yo. El detenido que desapareció en la celda no fue que lo encontramos muerto, no fue que escapó, fue peor. A las 3 de la madrugada, revisé la cámara de seguridad de la celda y lo vi parado en el rincón más oscuro, mirando fijamente a la pared. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero cuando volví a mirar 5 minutos después, ya no estaba. No había puertas abiertas. No había ventanas rotas. No había nadie. Ni un ruido. Solo la celda vacía. Y marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera intentado salir cavando con desesperación. Solo que esas marcas no estaban antes. Y lo peor, no había registros de que alguien hubiera entrado o salido de ese módulo, como si se lo hubiera tragado la celda. Esto ocurrió en una comisaría rural, un lugar al que me enviaron por castigo tras un problema con mis superiores en la capital. Apenas llegué, supe que algo no estaba bien. El edificio era antiguo, las paredes parecían sudar humedad y los pasillos tenían ese silencio denso que no se rompe ni con los pasos. Había algo en el aire,
algo pesado que no podía explicar. Los otros policías evitaban mirar al fondo, donde estaban las celdas viejas. Decían que ya casi no se usaban, pero a veces, por necesidad, encerraban a algún detenido ahí. Y esa noche fue necesario. El detenido había sido arrestado por causar disturbios en una zona boscosa cercana. Lo encontraron semidesnudo, arañado, gritando incoherencias sobre ojos que brillaban en la oscuridad y voces que salían de los árboles. Lo esposaron y lo trajeron a la comisaría. Era un hombre robusto, sucio, con una mirada desquiciada, pero no parecía peligroso. Lo encerramos en la última celda del ala vieja, la número 4, la más apartada. Lo encerramos, anotamos el ingreso y regresamos a la oficina. Nadie quería hacer el turno de vigilancia esa noche, así que lo hice yo. Desde que lo encerramos, escuché cosas, no pasos, no gritos. Era algo peor, susurros, pero no venían de él, venían del intercomunicador, como si alguien hablara bajito desde otra celda. Encendí el monitor de las cámaras y lo vi. Estaba parado, inmóvil, frente a la pared. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, con la cabeza agachada, como en trance. Decidí bajar a ver, por instinto, por incomodidad. Crucé el pasillo de las celdas, que parecía más largo de lo normal, y cuando llegué a la número 4, no había nadie. La puerta seguía cerrada. Pensé que tal vez se había acostado en la esquina y no lo había visto por la cámara. Abrí con cuidado, alumbré con la linterna y la celda estaba vacía. Pero no solo vacía, estaba helada. El tipo había desaparecido y en las paredes empezaban a aparecer esas marcas. No estaban al principio. Lo sé, yo mismo limpié esa celda días antes. Las marcas eran nuevas, rasguños, como si alguien hubiera tratado de salir con las uñas. Pero no había sangre, solo arañazos profundos, demasiado profundos. Corrí a la oficina y revisé las cámaras. Rebobiné. Vi el momento exacto. Él seguía de pie, mirando la pared. De pronto empieza a temblar, como si algo lo estuviera jalando hacia adentro. Su cuerpo se arquea hacia atrás, las luces parpadean, y en menos de un segundo desaparece. No camina, no se va, se esfuma, como si lo chupara la pared. Me quedé helado. Nunca había visto algo así. Y lo peor es que, cuando parpadeé, la imagen de la cámara cambió sola, sin tocar nada. Volvió a mostrar la celda vacía. Llamé al jefe de guardia, pero no me creyó. Me dijo que estaba sugestionado. Me obligó a revisar todo el módulo. Lo hicimos juntos. Nada, ni rastro. Revisamos las otras celdas, los baños, las rejillas de ventilación. Nada, ni una pista. Solo más de esas marcas, como si alguien rascara desde adentro de las paredes. A la mañana siguiente, cuando llegó el personal del siguiente turno, ocultamos todo. No podíamos reportar una desaparición sin pruebas físicas. Nadie quería manchar el expediente, así que dijimos que lo habían trasladado a otra comisaría. Mentimos. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. Al revisar la celda encontramos la camisa del detenido doblada en el rincón, limpia. Cosa imposible, porque la llevaba puesta y estaba sucia de sangre seca. Lo raro no era solo eso, sino que la prenda estaba tibia, como recién planchada. Era como si la hubieran dejado ahí para que la encontráramos. Uno de los policías, el más joven, tocó la camisa y al instante empezó a sangrarle la palma de la mano, sin cortaduras, sin herida visible, solo sangre, brotando sola. Desde ese día, las cámaras empezaron a fallar, solo en el ala de las celdas. Las luces titilaban a la misma hora cada noche, 3:27 de la mañana, siempre a esa hora, y siempre se escuchaban los mismos susurros por el intercomunicador. No eran palabras,
Era como una respiración muy suave, casi rítmica, como si alguien estuviera ahí. A veces eran 2 o 3, como si hubiera más de uno. Una semana después, otro detenido fue encerrado en la celda 4, un borracho violento que no paraba de gritar y escupir. Apenas cerramos la puerta, se calmó, demasiado, como si alguien le hubiera apagado el alma. Se sentó, se quedó quieto, y en la mañana lo encontramos con los ojos abiertos, pero completamente ido, catatónico. No respondió nunca más, ni siquiera a su nombre. Lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a hablar. Y al limpiar la celda, vimos algo nuevo. Un símbolo tallado con sangre en la esquina del muro. Un triángulo invertido, con un círculo adentro. Los veteranos de la comisaría empezaron a hablar, a murmurar cosas que antes evitaban. Que esa celda fue sellada hace años por una razón. Que ahí murió alguien. O algo. Nadie lo decía directo, pero todos sabían. Me lo contó un sargento retirado en secreto. Un detenido murió ahí colgado, pero su cuerpo desapareció antes de que llegara el forense. Dijeron que se escapó, pero él juraba que vieron la cuerda colgando sola, todavía moviéndose, como si algo invisible aún estuviera allí. Ya era demasiado tarde para mí. Estaba metido hasta el cuello. Todas las noches tenía que hacer la ronda, y todas las noches era lo mismo. Susurros, marcas nuevas, luces que fallaban. Hasta que una noche me atreví a entrar de nuevo, solo. Cerré la puerta detrás de mí y esperé. Quería una respuesta. Quería saber qué era eso. No pasaron ni 5 minutos cuando empezó a oler raro, a podrido, a carne húmeda. Luego, un golpe, uno solo. Y después, silencio. No pude moverme. El aire estaba denso. La oscuridad se tragaba la linterna. Y entonces, lo vi. Un rostro, en la pared, formado por las mismas marcas, como si los rasguños lo hubieran dibujado. No me miraba, pero estaba ahí. Y de pronto, sentí una mano en el hombro, una mano helada. Volteé de golpe. Nadie. Pero la marca de los dedos quedó en mi chaqueta. 5 marcas, como quemaduras. No lo conté. No dije nada. Sabía que no me creerían, así que pedí el traslado. Inventé un problema familiar y me fui de ese lugar. Pero la historia no terminó ahí. A los 2 meses, recibí una llamada de uno de mis excompañeros. Estaba borracho, nervioso, llorando. Me dijo que las marcas ya no solo estaban en la celda, empezaron a aparecer en otros muros, en las oficinas, incluso en los armarios. Uno de los policías desapareció del baño, literalmente. Solo dejó su radio encendida, sonando con estática y una risa. Después de esa llamada, intenté olvidarlo todo. Pero algo no me dejaba. Soñaba con la celda. Cada noche. En mis sueños, yo era el detenido. Y algo me hablaba desde el muro, siempre en el mismo idioma que no entiendo, pero siento. Algo viejo, antiguo, como si ese lugar fuera más que una simple celda, como si fuera una puerta, un umbral hacia algo que nunca debimos tocar. Un día, por desesperación, regresé, solo, como civil. Me hice pasar por un inspector. El edificio estaba abandonado. Había sido clausurado por problemas estructurales. Todo estaba como lo recordaba, solo que más oscuro, más silencioso. Al llegar al pasillo de las celdas, escuché pasos detrás de mí. No volví la vista. No hacía falta. Sabía que no estaba solo. Y cuando llegué frente a la celda número 4, la puerta estaba abierta. Entré. El aire era denso. Olía a tierra húmeda, como de fosa. Las marcas seguían ahí. Y algo más. Una inscripción sobre el muro, escrito con algo que parecía carbón o ceniza.
No era un hombre, no era uno, y ya no están encerrados. Me congelé. Empecé a escuchar ese zumbido, ese susurro, y entonces entendí. La celda no contenía a un detenido, contenía a lo que él trajo, y ahora eso estaba libre. Salí corriendo, no volví jamás, pero desde entonces, cada tanto, veo las marcas, en mi baño, en la ducha, en los vidrios empañados, aparecen por segundos y desaparecen, como si me recordaran que yo los liberé, que yo abrí la puerta y que algún día me van a llamar de vuelta. La patrulla fantasma del kilómetro 11. Me desperté con el cuello torcido y la pistola empapada de sangre que no era mía. La radio crepitaba con voces que no estaban en ninguna frecuencia autorizada, y frente al parabrisas astillado del patrullero, vi a los mismos 3 policías que enterramos la semana anterior. No era una pesadilla, no estaba soñando. Estaban ahí, caminando por el arcén de la carretera, con los rostros destrozados por el accidente, con sus uniformes desgarrados, mirando directo hacia mí como si aún estuvieran de servicio. No sé cómo sobreviví esa noche, pero desde entonces no he podido volver a cerrar los ojos sin escuchar esa maldita frecuencia. Todo empezó con un aviso de rutina, como siempre. Eran las 2:13 de la madrugada y el cuartel nos envió al kilómetro 11 de la vieja carretera secundaria. Un reporte anónimo decía que una patrulla había sido vista estacionada en la oscuridad, con las luces apagadas, sin responder a llamados por radio. Lo raro es que todas las unidades estaban contabilizadas. No faltaba ninguna. Aún así, nos ordenaron ir. Yo iba con el agente Rivas y el cabo León, 2 hombres firmes, curtidos en años de calle. Pensamos que sería una falsa alarma o, en el peor de los casos, un auto robado. Mientras nos acercábamos al kilómetro 11, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso. El motor empezó a jalonear como si algo invisible estuviera sujetándolo. La temperatura descendió abruptamente y aunque fuera agosto, sentí un escalofrío que me recorrió la espina. Al llegar, vimos la patrulla. Estaba ahí, tal como describieron, sin luces, sin placas visibles y lo más espeluznante, con la puerta del conductor abierta como si alguien hubiera bajado en medio de algo urgente. Nos bajamos armados, siguiendo el protocolo. Pero apenas pusimos un pie fuera, la radio comenzó a emitir estática, seguida de una voz distorsionada que decía en bucle: Unidad 42, sin respuesta. Kilómetro 11, sin respuesta. Unidad 42. El problema es que la unidad 42 había sido destruida en un accidente exactamente en ese mismo lugar, 4 años antes. Los 3 agentes que iban en ella murieron al instante y fueron velados en nuestro cuartel. Yo mismo cargué uno de los ataúdes. Intenté contactar a Central, pero no había señal. Rivas iluminó con su linterna el interior del auto sospechoso. Vacío, sin rastros de lucha, sin documentos, sin señales de que alguien hubiera estado ahí en horas. León se acercó por el lado del copiloto y de pronto se quedó congelado. Le pregunté qué veía, pero no respondió. Lo miré y sus ojos estaban clavados en el asiento trasero. Cuando giré la linterna hacia ahí, casi se me cae el alma al suelo. Había una figura sentada, un hombre en uniforme, completamente pálido, con las pupilas dilatadas y una sonrisa congelada en su rostro putrefacto. Disparé sin pensar, y el cuerpo se desvaneció en el aire como humo denso. Rivas me gritó algo, pero no lo entendí, porque en ese momento todas las puertas del auto se cerraron de golpe, atrapando a León adentro. Golpeaba el vidrio desesperado, pero no podíamos abrirlas. La radio de nuestra patrulla volvió a activarse y una nueva voz emergió, esta vez más clara, más humana.
Aquí Unidad 42. Solicitamos apoyo. Herido grave. Repito, herido grave en el asiento trasero. No sabíamos qué hacer. No había forma lógica de explicar nada. Finalmente, los vidrios de la patrulla fantasma se cubrieron de un vapor denso por dentro. Y luego, como si algo lo empujara desde dentro, León salió despedido por la puerta trasera, inconsciente, con marcas de manos en el cuello. Lo arrastramos hacia nuestra unidad, lo revisamos, respiraba apenas. Lo llevamos al hospital más cercano, pero lo que dijo después nos destruyó. Cuando despertó, León tenía una mirada que no le habíamos visto jamás. Decía que dentro del coche no había solo uno, sino 3, que lo rodearon, que le hablaban susurrando nombres, fechas, y que uno de ellos lo tocó el pecho y le dijo: «Estás respirando con aire que no te pertenece». Desde entonces, León nunca volvió al servicio. Se fue del país, no quiso saber más del tema, pero eso solo fue el comienzo para mí. Después de esa noche, la patrulla siguió apareciendo. Otros agentes la vieron. Algunos incluso afirmaban haber escuchado la misma voz en la radio. Decidimos instalar cámaras en el kilómetro 11. Nunca captaban nada. Hasta las 2:13 de la madrugada. En ese preciso minuto, sin falta, una silueta se dibujaba en la grabación, parada al borde de la carretera, y desaparecía segundos después, como si se fundiera con el asfalto. Una noche, volví solo. Necesitaba respuestas. Ya no podía vivir con la duda. Me estacioné exactamente donde la patrulla aparecía y apagué el motor. Silencio total. Entonces, la radio estalló con voces, todas al mismo tiempo, gritando, susurrando, sollozando. Intenté salir del auto, pero no pude. Las puertas estaban bloqueadas. El aire dentro se volvió espeso, helado. Y frente a mí, a través del vidrio, la patrulla estaba ahí otra vez, esta vez más cerca que nunca. Vi a los 3. Cada uno tenía un rostro descompuesto por el accidente, uniformes rotos, sangre seca. El del medio levantó la mano y apuntó hacia mí. En su boca se movían palabras que no podía oír, pero lo entendí perfectamente. Te tocó turno. Después de ese encuentro, todo cambió. Me retiraron del servicio por trastorno de estrés severo, pero yo sabía que no era eso. No era estrés, era una condena. Cada 11 del mes, a las 2:13 de la mañana, me despertaba temblando, con las luces de una patrulla reflejadas en mi ventana, aunque viviera en un 4º piso. La frecuencia maldita seguía activa en mi radio vieja, que ni siquiera estaba conectada a electricidad. Empezó a pasarme algo aún más macabro. Encontraba en mis bolsillos papeletas de infracciones firmadas por nombres que reconocía. Los 3 agentes muertos. Empecé a investigar más a fondo. Resulta que la Unidad 42 nunca debió estar en ese tramo esa noche. Fueron enviados por error, una confusión en la central, que luego fue borrada de los registros. Oficialmente, fue una salida no autorizada, pero alguien los mandó. Y peor aún, había rumores de que transportaban algo que nunca fue reportado. Una prueba, un cuerpo, un archivo. Nadie lo supo. Algunos decían que intentaron sacar algo del cuartel que nunca debieron tocar. Lo que sea que hicieron, los condenó. Y parece que ahora necesitan un reemplazo. Recibí una carta, sin remitente, sin fecha. Solo decía: patrulla de apoyo, nueva incorporación designada, código 11-42. Ese que era mi código interno en la comisaría. Nadie más lo conocía. Esa misma noche, mi reloj digital se reinició solo y marcó las 2:13 de la madrugada. No pude dormir. Escuchaba pasos en el pasillo. Un intercomunicador viejo empezó a sonar con la voz de uno de ellos. Sube al vehículo. Me levanté. No podía resistirme.
Caminé hasta la puerta. Afuera, una patrulla me esperaba. No sé cuánto tiempo estuve dentro. Recuerdo solo retazos, luces rojas, gritos, carreteras vacías, sonidos de radio mezclados con llantos. Pero cuando desperté, estaba de nuevo en casa, con el uniforme puesto. Uno que no era mío. Era de la unidad 42, con el nombre de uno de los fallecidos bordado en el pecho. A partir de ahí, cada noche salía sin querer, manejaba sin saber a dónde, y siempre terminaba en el kilómetro 11, solo, viendo los mismos rostros, escuchando la misma voz. La policía dice que esa patrulla fue destruida, que no existe. Pero yo la vi. Yo estuve dentro. Y hay algo más. En cada video de vigilancia del kilómetro 11, si adelantas hasta las 2:13 y pausas justo cuando aparece la silueta, ahora ya no es uno de ellos, es mi sombra, con el uniforme, con la mirada vacía. Yo no sobreviví esa noche, no del todo. Algo de mí quedó atrapado. Así que si alguna vez viajas por esa carretera y ves una patrulla estacionada sin luces, con las puertas abiertas, no te acerques, porque puede que la unidad 42 esté reclutando. Y si escuchas por radio un llamado sin frecuencia, corre. La mujer que desapareció dentro del patrullero. Nunca olvidaré la expresión de pánico congelada en el rostro de mi compañero cuando abrimos la puerta trasera del patrullero y la mujer ya no estaba. No hubo forcejeo, no hubo ruido, ni siquiera una señal de escape. Simplemente desapareció, en cuestión de segundos. Lo más aterrador fue que las esposas seguían cerradas, tiradas sobre el asiento, como si se hubieran soltado solas, o como si quien las llevaba ya no existiera. Aquello no fue una fuga, fue como si alguien, o algola, hubiera arrancado de este plano de existencia. Esa noche comenzó como tantas otras. Patrullábamos un tramo rural al norte del distrito, una zona que todos evitaban después del anochecer. Muchos agentes hablaban de luces extrañas, de gritos en la nada, de mujeres caminando descalzas por los campos. Yo no creía en eso. Creía en la delincuencia, en los informes, en lo que podía ver. Pero todo cambió cuando respondimos a una llamada de emergencia. Una mujer había sido vista caminando sola por la carretera 57, cubierta de sangre, con la ropa desgarrada. La encontramos parada en medio del camino, completamente inmóvil, con la mirada clavada en nosotros. No intentó correr, no dijo una palabra, solo alzó una mano y vi que sus dedos estaban dislocados, rotos en ángulos imposibles. No sangraba, no lloraba. Mi compañero y yo descendimos del vehículo con las linternas encendidas y fue entonces que ella habló por primera vez. No me dejen volver. Esa frase me perforó el alma. La subimos al patrullero, la esposamos por seguridad y nos dirigimos a la estación. Durante el trayecto, el ambiente en el auto se volvió irrespirable. Un hedor extraño empezó a emanar desde la parte trasera, como carne quemada mezclada con tierra húmeda. Mi compañero encendió el aire, pero el olor solo empeoró. La mujer no dejaba de murmurar. No podíamos entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera rezando o maldiciendo. De pronto, la radio del patrullero comenzó a emitir estática, seguida de una voz distorsionada que no era la del despacho. La voz repetía la misma palabra: «Devuélvela». Una y otra vez. Apagamos la radio, pero seguía sonando, no desde el aparato, sino desde dentro del coche, como si estuviera en el asiento trasero con nosotros. Me giré para verla, y juro que en ese momento sus ojos no eran humanos, eran completamente negros, no tenían pupilas, no reflejaban la luz, solo oscuridad pura, y estaba sonriendo, no con los labios, sino con la piel. Su rostro se estiraba hacia los lados, como si alguien la estuviera forzando a mostrar los dientes. Aceleramos. Solo queríamos llegar a la estación y entregarla.
pero a mitad de camino, ella gritó. No un grito humano, sino un chillido agudo y grave al mismo tiempo, como si viniera de una garganta que no conocía el aire. El parabrisas se resquebrajó sin razón. Las luces del tablero parpadearon, y entonces todo quedó en silencio. Cuando por fin volvimos a mirar hacia atrás, ya no estaba. Ni ella, ni el hedor, ni los murmullos, solo las esposas, cerradas, y una mancha negra sobre el asiento. Nos detuvimos. Registramos el vehículo con linternas, gritamos su nombre aunque nunca nos lo dijo. No había rastros, ninguna señal de apertura de puertas. La carretera seguía vacía y el aire pesaba como plomo. Lo peor fue cuando revisamos la cámara del vehículo. El metraje se detuvo justo en el instante en que ella gritó. Todo lo demás era estática. Pero en los últimos 3 segundos de grabación, antes del corte, una figura apareció frente a la cámara, no dentro del coche, sino entre los asientos, como si estuviera saliendo desde el interior de uno de nosotros. Volvimos a la estación en silencio. Nadie nos creyó. Dijeron que estábamos exhaustos, que era una broma de mal gusto. Pero desde esa noche, algo siguió al patrullero. No importaba qué agente lo usara, siempre ocurría algo. Fallas eléctricas, voces por la radio, sombras en el asiento trasero. Al final, decidieron retirar el vehículo y dejarlo en el depósito. Lo llamaban el coche maldito. Nadie quería acercarse. Una semana después, mi compañero desapareció. Salió de turno a pie y jamás regresó. Su teléfono fue encontrado en un campo abierto, justo donde recogimos a la mujer. Lo más inquietante fue que en su galería había una sola foto nueva, una selfie, en la que aparecía él. Y detrás, reflejada en sus lentes, la mujer. Pero su rostro estaba aún más desfigurado, sus ojos más grandes, como si se estuviera acercando a la cámara desde otra dimensión. Desde entonces, comencé a soñar con ella. No pesadillas, sueños lúcidos. Estoy en el asiento trasero del patrullero, esposado, y ella me observa desde el retrovisor. Cada noche, el sueño dura más, y siempre me dice lo mismo. Te falta poco. Intenté dejar la policía, pero cada vez que duermo la veo más cerca. Me despierto con moretones en las muñecas. Las marcas son idénticas a las que dejan nuestras esposas de reglamento. Una vez, en la ducha, noté que mi reflejo tardó unos segundos en imitarme. En lugar de secarme la cara, me sonrió, con esa misma sonrisa sin labios. El agua comenzó a salir negra, y cuando grité, solo mi reflejo me escuchó. No me contestó, solo abrió la boca como si fuera a tragar todo el vapor del baño. Desde ese día, cubro todos los espejos de mi casa con sábanas. El caso fue cerrado como un evento sin evidencia concreta. Lo enterraron en papeles, como todo lo que no pueden explicar, pero no pudieron enterrar lo que vino con ella. He hablado con otros agentes de otros distritos, y todos tienen una historia similar. Una mujer sola, caminando en medio de la noche, a veces con sangre, otras veces desnuda, siempre murmurando, siempre terminando en un vehículo, y luego desapareciendo. Una noche, revisando los archivos, encontré un informe de 1982. Mismo lugar, misma descripción, misma desaparición. El oficial que lo redactó terminó en un hospital psiquiátrico. Según los registros, hablaba con alguien que nadie más veía y repetía lo mismo. Ella está en el asiento trasero. Lo transfirieron y después se ahorcó en su celda con una camisa de uniforme. Lo peor es que ese informe había sido eliminado del sistema. Lo encontré impreso, arrugado, escondido entre los manuales de protocolo. Desde entonces, he comenzado a investigar por mi cuenta. Cada pista me lleva a una sola conclusión. La mujer no era humana. No del todo. Algo la trajo de otro lugar,
y ahora está atrapada entre lo que fue y lo que es. Usa a los patrulleros, los agentes, los caminos rurales. Se alimenta del miedo, de la confusión. Y cada cierto tiempo necesita un nuevo cuerpo para mantenerse aquí. La última vez que la vi fue hace 6 meses. Me encontraba patrullando un desvío por orden directa. Nueva zona, nuevo vehículo. Trataba de empezar de cero. Pero ahí estaba ella, de pie en la curva, exactamente como la primera vez. Esta vez no esperó. Caminó hacia mí, como si supiera que no podía huir. Apunté mi arma, grité órdenes, pero no reaccionó. Cuando parpadeé, estaba justo frente a mí. Sentí un frío helado entrar en mi pecho y por un instante no supe quién era yo. Desperté en el hospital. Me dijeron que estuve desaparecido 2 días. Nadie sabe cómo llegué ahí. Tenía los mismos moretones en las muñecas y un nuevo recuerdo que no me pertenece. Estoy en el asiento trasero, pero esta vez soy ella. Puedo ver al oficial conducir y puedo sentir que estoy al acecho, como si la historia se estuviera repitiendo, solo que con otros ojos. Dejé la policía, quemé el uniforme, me mudé a otra ciudad, pero a veces, cuando estoy en lugares públicos, me parece verla entre la multitud, no como una mujer, sino como una presencia, y cada vez que escucho una sirena de patrullero, algo dentro de mí se activa, como una memoria ajena que me grita que vuelva, que ella aún no ha terminado. No he vuelto a dormir bien, he dejado notas por si desaparezco, y si estás viendo este video, si alguna vez encuentras a una mujer sola en medio del camino, no te detengas, no la mires a los ojos, no la subas a tu auto, porque una vez que lo haces, ya es demasiado tarde. Ella no necesita ir contigo, solo necesita que la invites a entrar. Después de eso, se convierte en parte de ti. Lo más escalofriante de todo esto es que sé que ya no soy solo yo contando esta historia, porque en este mismo momento, tal vez estés sintiendo que alguien está leyendo contigo, que hay algo detrás de ti. No te gires, no respires fuerte, solo escucha. Si oyes un susurro que dice, devuélvela, es porque ella te eligió, como lo hizo conmigo. El agente que hablaba con los muertos, y ellos respondían, jamás voy a olvidar el momento en que lo escuché. En medio de la sala de interrogatorios vacía, una voz áspera, helada, surgió de la radio apagada. No había nadie más conmigo, ni ningún aparato encendido, pero lo oí con claridad. No debiste venir aquí. Sentí que la sangre se me congelaba, el sudor frío corriendo por mi espalda. No estaba alucinando, no era sugestión, esa voz, esa maldita voz, no era humana, era real y provenía de donde no debería salir nada. Fue en el instante exacto en que comprendí que mi compañero, el agente Díaz, no hablaba solo por locura. Los muertos de verdad le respondían. Todo comenzó semanas antes, cuando me asignaron a trabajar con Díaz en una pequeña comisaría rural, alejada del ruido de la ciudad. Desde el primer día supe que algo en él no estaba bien. Se pasaba horas revisando antiguos expedientes de muertes sin resolver, hablaba solo y a veces se reía sin razón frente a los monitores de vigilancia. Los otros policías lo evitaban, murmuraban cosas sobre él, pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. Decían que era el mejor rastreando desaparecidos, pero que desde hace un año hablaba con ellos. Una madrugada lo descubrí solo en la morgue, frente a un cadáver ya en descomposición. No hacía la autopsia, no tomaba notas, solo hablaba, susurraba cosas mientras sostenía la mano del muerto. Cuando entré me miró sin sorpresa y dijo, como si me invitara a tomar café. Él dice que no murió solo, que la oscuridad sigue ahí. Salí de ahí pensando que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente, pero había algo en su mirada que no era locura, era certeza.
y miedo. A los pocos días, fuimos llamados a una casa abandonada en las afueras. Unos niños decían haber escuchado gritos desde dentro. Al llegar, la casa estaba desierta, con marcas de quemaduras en las paredes, pero sin fuego ni ceniza. Díaz apenas cruzó la puerta y se quedó inmóvil. «Aquí fue», murmuró. Luego se arrodilló en el suelo polvoriento y empezó a hablar en voz baja. «Tú estás aquí. Sí, fuiste tú. ¿Por qué volviste?» Yo no entendía nada, pero sentí un cambio en el ambiente, como si algo pesado cayera sobre nosotros, el aire denso, irrespirable. Luego escuché un crujido, pero no de la madera. Era una risa desde el segundo piso. Esa misma noche, en la estación, noté que Díaz llevaba una libreta pequeña donde escribía nombres. Pero eran nombres que no aparecían en ningún caso. Eran nombres antiguos, de décadas atrás. Cuando le pregunté, me dijo que eran los que no pudieron hablar antes. Me reí, nervioso, pero él me miró serio. «No es un don, es una maldición. Ellos saben que los oigo. Y vienen». Esa frase me perturbó. No era una metáfora. Él hablaba en serio. Pasó algo aún más inquietante al revisar los audios de la cámara corporal de Díaz durante una patrulla nocturna. Mientras patrullábamos juntos, todo parecía normal. Pero al analizar la grabación, escuchamos una voz que no era la suya ni la mía. Decía: «Estamos debajo, no los dejes salir». Lo repetía varias veces, como un lamento, entre interferencias. Pero lo más escalofriante es que ese fragmento no fue grabado en ningún momento en vivo. Nunca la escuchamos ahí. Apareció después. Comencé a tener pesadillas. Veía rostros podridos detrás de los espejos. Escuchaba susurros por la radio apagada en mi escritorio. Incluso vi a una mujer vestida de negro parada en la puerta del baño de hombres. Pero al encender la luz, no había nadie. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero mi instinto gritaba que había algo más, algo real. Una noche, mientras investigábamos un caso de desaparición, encontramos una vieja caseta abandonada en medio del bosque. Al entrar, Díaz se detuvo frente a una vieja silla de ruedas oxidada. «Aquí murió el primero», murmuró. Él me habló por primera vez aquí. Y sin más, se sentó y cerró los ojos. Lo observé, congelado, mientras su boca empezaba a moverse. Pero no era su voz la que salía, era la de un anciano, temblorosa, que decía: «No hay descanso, aún sangran». El frío era tan intenso dentro del lugar que mis labios se partieron. No veía que había ventanas y la temperatura era imposible de explicar. Salí corriendo, pero antes de que pudiera detenerlo, Díaz salió caminando, como si nada hubiera pasado. Me miró y dijo: «Ahora quieren hablar contigo también». Desde entonces, las cosas se pusieron aún peores. Los archivos de casos antiguos empezaron a aparecer, ser abiertos en mi escritorio cada mañana, aunque yo los dejaba cerrados. Siempre eran expedientes con muertes violentas, sin resolver, de hace más de 30 años, y en cada uno, alguien había escrito en tinta negra una sola palabra: testigo. Pero no había huellas, ni cámaras que mostraran quién lo hacía. Nadie más los veía. Un día, Díaz llegó sangrando de la nariz. Dijo que había intentado cerrar la puerta, pero ellos no lo dejaron. Me rogó que me fuera, que renunciara, que aún estaba a tiempo. Me negué. Necesitaba saber qué estaba pasando, y esa fue la noche en que decidí seguirlo a escondidas. Lo vi salir de la estación cerca de las 3 de la mañana, caminar hasta el viejo depósito policial clausurado por incendio. Forzó la cerradura y entró. Lo seguí con cuidado. Allí dentro,
Entre escombros calcinados había una especie de altar, con fotos de cadáveres, cintas policiales rotas y un círculo hecho con tierra de cementerio. Díaz estaba dentro del círculo, hablando. Pero esta vez no estaba solo. Se escuchaban respuestas, claras, de niños, de ancianos, de mujeres llorando. No se veía a nadie, pero estaban ahí. De repente, todos se callaron, y una sola voz surgió, una voz gutural, horrible, que dijo: «Ahora tú también escuchas». Ahí todo cambió. Desde esa noche maldita, empecé a oírlos. Al principio eran susurros mientras dormía, palabras incompletas que no lograba entender, pero luego comenzaron a llamarme por mi nombre. «Carlos, ayúdanos, Carlos». Voces que se colaban en mis sueños, pero que también se oían en las paredes de la estación, en los altavoces apagados, en los cascos de radio sin batería. Sabía que mi cordura estaba colgando de un hilo, pero no podía detenerme. Díaz me confesó una verdad devastadora. Él no buscaba comunicarse con los muertos, fue elegido. Una noche, en un operativo, cayó por accidente en una tumba común abierta en un terreno baldío. Desde entonces empezó a escucharlos. Primero eran gritos, luego súplicas, luego confesiones. Pero lo que él no sabía era que cuanto más los escuchaba, más se abría la puerta. Y ahora esa puerta también estaba abierta para mí. Descubrí que muchos de los cadáveres de los expedientes que Díaz tenía jamás habían sido reportados oficialmente. Eran cuerpos encontrados, sin identidad, descartados como casos cerrados. Pero ellos no estaban en paz. Me decían dónde murieron, cómo y quién los mató. Algunos me mostraban imágenes en sueños, imágenes tan reales que al despertar tenía las manos manchadas de barro o de sangre. Una noche, fui despertado por el sonido del timbre de mi puerta. Al abrir, no había nadie, solo una fotografía antigua. Era la imagen de un grupo de policías de los años 70. En el centro, un hombre idéntico a Díaz, pero no podía ser él. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito: «Él también escuchaba». Ahí comprendí que esto era cíclico, que Díaz no era el primero. Intenté dejar todo. Quemé los expedientes, bloqueé las radios, pero eso solo los hizo enojar. Empezaron a manifestarse físicamente, luces que explotaban, muebles que se movían solos, espejos que se empañaban con mensajes escritos desde dentro. Un día, al mirarme en el espejo del baño, vi a otra persona en mi reflejo. Un hombre sin ojos, solo estaba ahí, sonriendo. Díaz empezó a deteriorarse. Ya no dormía, apenas comía. Me confesó que había hecho un pacto para que ellos lo dejaran en paz, entregar otro oyente. Ellos no quieren quedarse solos, quieren ser escuchados. Comprendí entonces que yo era la ofrenda, que me había llevado a esa caseta aquella vez con ese propósito, y que era demasiado tarde para escapar. Aquel día fue el último que lo vi. Se internó solo en la casa abandonada del primer caso. Me dejó una nota: «Ahora tú debes continuar. Ellos ya no me oyen a mí». Entré horas después. No estaba su cuerpo, pero sí su libreta, la misma donde escribía los nombres, solo que ahora estaba llena, y la última hoja tenía mi nombre: Carlos Ramírez. Desde entonces los escucho a diario. Me susurran en la estación, me muestran lo que pasó con cada alma que clama justicia. Resuelvo casos imposibles, pero cada vez que uno se cierra, otro se abre, y otro, y otro. Como si las voces ya no quisieran silencio, como si disfrutaran del caos. No puedo dejar de oírlos. Me he aislado. Ya nadie más me habla. Saben lo que soy ahora, un canal. A veces despierto gritando, cubierto en tierra. A veces encuentro mensajes escritos en mi propia piel. Pero sigo, porque si me detengo, si dejo de escucharlos,
vendrán por mí. Y sé que vendrán. Porque anoche, al mirar por la mirilla de mi puerta, vi al agente Díaz, más pálido, más viejo, o tal vez no era él. Solo dijo una cosa antes de desvanecerse: gracias por seguir la cadena. El patrullero que los llevó a una ciudad que no existe. El sonido del motor del patrullero aún retumbaba en mi cabeza cuando giré y me di cuenta de que el camino por el que habíamos entrado ya no estaba ahí. No era una ilusión, simplemente desapareció. El camino, la vegetación, hasta el cielo había cambiado. Era como si hubiéramos cruzado un umbral hacia otra dimensión. Y lo más escalofriante fue ver el rostro del oficial que nos llevaba. No mostraba emoción alguna, como si no fuera humano. En ese momento supe que algo estaba muy mal. Aquella ciudad a la que llegamos no estaba en ningún mapa, y lo que vimos después, desearía jamás haberlo visto. Todo comenzó una noche común, durante una salida con 3 amigos. Íbamos por la carretera rumbo a un pueblo cercano a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Tomamos una ruta secundaria porque había tráfico en la principal, y justo al adentrarnos en esa vía, se nos cruzó un venado. El conductor giró bruscamente. Nos salimos del camino y terminamos en una zanja. El coche quedó inutilizable. Eran las 2 de la madrugada, sin señal y con una neblina densa cubriendo todo alrededor. Caminamos más de 20 minutos buscando ayuda hasta que, de la nada, apareció un patrullero con las luces encendidas. El oficial se bajó del coche y nos preguntó si estábamos bien. No llevaba identificación visible, pero su voz era calmada y segura. Dijo que podía llevarnos hasta la comisaría más cercana, donde podríamos llamar a una grúa. Subimos sin pensar mucho. El interior del patrullero era anticuado, como sacado de otra época. Radio con perillas, sin GPS y un olor metálico mezclado con algo más, algo podrido. Pensé que era mi imaginación. El trayecto fue extraño. No cruzamos ningún otro coche, ni siquiera una señal de tránsito. Todo parecía demasiado silencioso. Al cabo de unos 20 minutos, el oficial nos dijo que estábamos llegando a la ciudad de San Telmo. Ninguno de nosotros había oído hablar de ese lugar, y eso que crecimos en la región. No dijimos nada, estábamos cansados y solo queríamos resolver todo para regresar a casa. Al entrar en la ciudad, notamos algo muy inquietante. Las calles estaban impecablemente limpias, pero no había ni una sola persona. Todas las casas tenían luces encendidas, pero ninguna mostraba movimiento. Era como si todos hubieran salido al mismo tiempo, o algo los hubiera hecho desaparecer. El patrullero se detuvo frente a una pequeña comisaría de madera, como sacada de los años 50. El oficial nos pidió que bajáramos y entráramos. Dentro, la comisaría era aún más extraña. Había teléfonos de disco, archivadores oxidados y fotos de personas en blanco y negro colgadas en la pared. Pero lo más aterrador era que esas personas nos parecían conocidas. No sabíamos de dónde, pero sus rostros nos resultaban familiares, casi como si los hubiéramos visto en sueños. Preguntamos por el teléfono, y el oficial nos dijo que estaba en la sala del fondo. Uno de mis amigos entró primero. Pasaron 5 minutos, luego 10, y no regresaba. Fuimos a buscarlo. La sala estaba vacía. No había salida trasera ni ventanas. Simplemente no estaba. Buscamos por toda la comisaría gritando su nombre. El oficial ya no estaba en el lugar. Nos dejó solos. Fue ahí cuando empezamos a sentir que no estábamos solos. Había un murmullo constante, como un susurro sordo que venía de las paredes. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Decidimos salir y buscar ayuda en la ciudad. Caminamos por varias calles, pero era un laberinto. Volvíamos siempre al mismo punto, una fuente Nezam en el centro del pueblo con una estatua corroída de un niño sin rostro. Las casas parecían observarnos, literalmente. Desde las ventanas oscuras, algo nos miraba. Empezamos a escuchar pasos detrás de nosotros,
pero al voltear no había nada, solo el eco. Entramos a una tienda que parecía abierta. Dentro había alimentos con fechas de caducidad de más de 40 años atrás. Todo estaba cubierto de polvo, excepto un teléfono sobre el mostrador, limpio, como si alguien lo hubiera usado hace poco. Lo levantamos. No tenía tono, pero cuando lo dejamos, sonó de golpe. Lo contestamos. Nadie hablaba, solo se escuchaba una respiración agitada. Y luego una voz infantil susurró: «No salgan, ya vienen por ustedes». Salimos corriendo de la tienda, desesperados. Intentamos usar el GPS de nuestros teléfonos. Inútil. La hora marcaba las 12 de la noche, sin importar cuánto tiempo pasara. No había red, no había señal de nada. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de cápsula temporal. Volvimos a la comisaría con la esperanza de que nuestro amigo hubiera regresado. Pero en su lugar, encontramos su chaqueta colgada en la pared, justo debajo de una nueva fotografía. Era él, con el mismo marco viejo y la misma expresión vacía. Lo que nos quebró completamente fue lo que vimos después. Una libreta con registros de personas desaparecidas, todos con fechas desde 1942 hasta 2021. Entre ellos estaban nuestros nombres, con fecha de esa misma noche. Era imposible. Nadie sabía que estábamos ahí. Nadie. Las páginas parecían recién escritas, la tinta aún fresca. No sabíamos qué hacer, si seguir corriendo o escondernos, pero lo que pasó a continuación nos hizo tomar la peor decisión. Un sonido metálico rompió el silencio. Al mirar por la ventana vimos el patrullero de regreso, pero esta vez no estaba solo. Había varias figuras caminando con él, personas con uniformes viejos, piel desgarrada, ojos hundidos, policías, todos con insignias de distintos años, y todos con la misma sonrisa macabra. Sabíamos que si nos encontraban, no volveríamos a salir de ese lugar. Así que corrimos, sin rumbo, solo corrimos. Corrimos hasta que las piernas nos dolieron y el aire se volvió hielo en nuestros pulmones. Llegamos a las afueras del pueblo, donde empezaba una zona boscosa. Nos adentramos sin pensar. Los árboles parecían moverse, cerrarse sobre nosotros. El bosque no era normal. Las ramas se alargaban como brazos y en la distancia se escuchaban voces que repetían nuestros nombres, como si alguien o algo nos estuviera cazando. En medio del bosque encontramos una casa abandonada. Entramos buscando refugio. Dentro todo era polvo, telarañas y muebles rotos. Pero en una de las paredes había dibujos hechos por niños con crayones. Dibujos de un patrullero, de una ciudad vacía y de personas siendo arrastradas por figuras oscuras. Uno de los dibujos mostraba claramente a los tres, yo y mis dos amigos, hechos con trazo infantil, con cruces en los ojos. Esa noche no dormimos. No había noche en realidad. El cielo estaba eternamente gris, sin luna ni estrellas, como si ese lugar estuviera desconectado del tiempo real. Al amanecer, si se le puede llamar así, salimos de la casa. Al borde del bosque, vimos la ciudad y a nuestro amigo. Estaba parado en la fuente. Parecía hipnotizado. Llamamos su nombre, pero no reaccionaba. Solo murmuraba algo una y otra vez. «Ya soy parte». Nos acercamos lentamente. Cuando estábamos a unos metros, levantó la cabeza. Su rostro era el mismo, pero vacío, sin expresión, y sus ojos estaban completamente negros. Nos dijo que no debimos entrar, que el patrullero no era un hombre, sino un recolector, que lleva gente cada cierto tiempo para alimentar la ciudad. Una ciudad maldita, construida sobre un lugar que fue arrasado por un culto hace décadas. Un lugar que jamás debió volver a existir. Intentamos sacarlo de ahí, pero no se movía. Solo dijo, «Si me llevan, alguien debe quedarse». Y entonces
se escuchó la sirena. El patrullero estaba de regreso, esta vez más cerca, como si supiera exactamente dónde estábamos. No sabíamos qué hacer. Fue entonces cuando mi otro amigo tomó una decisión desesperada. Pendeja me empujó, me gritó que corriera. Se quedó con él, diciendo que era la única forma. Corrí como nunca en mi vida. El bosque pareció abrirse por un instante, y entre la niebla vi la carretera. Justo cuando iba a cruzar, escuché gritos detrás de mí y un eco mecánico que decía mi nombre. Salté hacia la carretera y desperté en un hospital. Me encontraron desmayado al borde de la autopista, a kilómetros del accidente. Dijeron que no había rastros de ningún patrullero, que era imposible lo que contaba. Nunca encontraron a mis amigos. Los buscaron durante semanas. Dijeron que probablemente huyeron o fueron víctimas de un crimen. Pero yo sé la verdad. La ciudad de San Telmo no existe en ningún mapa. Nadie ha oído hablar de ella. Pero a veces, en las noches más silenciosas, juro que escucho una sirena lejana y voces que repiten mi nombre desde el bosque. Y hace poco, alguien dejó una foto bajo la puerta de mi apartamento. Era una imagen vieja, de la comisaría, con 3 rostros colgados en la pared. El mío estaba entre ellos. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.